acompañando junto con uno de nuestros aliados más importantes en un webinar muy especial en el que estaremos hablando sobre la reducción de la jornada laboral y cómo esto afecta a las empresas. Para los que aún no nos conocen, les cuento que Sigo es el software administrativo y contable número uno en Colombia y nuestro propósito es impulsar la vida de contadores y empresarios en toda Latinoamérica. Ustedes también hacen parte de nuestro crecimiento y por eso es que propiciamos estos espacios para que podamos seguir creciendo y aprendiendo juntos. Antes de comenzar, los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @sigo Colombia y también que visiten nuestra página web www.sigo.com, donde encontrarán noticias exclusivas y podrán enterarse de todo en el momento, de todos nuestros eventos, de todo el contenido que preparamos mes tras mes para todos ustedes. Y estamos en agosto y es nuestro mes de aniversario, así que los invitamos a ahorrar tiempo al momento de facturar. No dejes pasar nuestros descuentos de aniversario escaneando el código QR que les aparece en la pantalla o ingresando a nuestra página www.sigo.com. Ya quedan muy poquitos días para el mes, para que finalice el mes de agosto, entonces los invitamos a aprovechar estos descuentos exclusivos de aniversario. Y antes de comenzar, les voy a dar tres recomendaciones muy importantes. La primera es que tenemos una caja de preguntas y respuestas en las herramientas de Zoom. Allá podrán dejar todas sus dudas para que si tenemos un espacio finalizando este webinar, podamos resolverlas con nuestro speaker. El segundo es que las memorias de este evento, es decir, la grabación y el material se les compartirá a través de mi correo electrónico, el correo electrónico con el cual se registraron en este seminario web. Y por último, para nosotros es muy importante conocer su opinión de este y todos nuestros eventos. Y por eso, al finalizar, les dejaremos un link para que puedan calificarnos, pero no solamente calificarnos, sino para que también nos dejen sus ideas sobre temas que podemos tratar en un próximo espacio o que les gustaría aprender. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Daniel, es economista con máster en gestión de empresas y actualmente es socio y CEO de Shofi. Shofi es una empresa aliada de Sigo y que nos acompaña en este propósito de impulsar la vida de los contadores y empresarios en Colombia y en toda Latinoamérica. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, vale, muchísimas gracias. Antes que nada, buen aniversario Sigo. Realmente este mes es un mes súper importante para Sigo, para sus aliados, para sus clientes. Así que realmente felicitaciones. El trabajo que están haciendo es espectacular. Y una recomendación, no sean demasiado duros. El argumento del cual vamos a hablar hoy es algo complejo, es algo que todavía está bastante crudo, entonces vamos a descubrir en conjunto cuáles son un poco las tendencias que está pasando en el mundo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esa recomendación. Súper importante tenerla en cuenta durante todo este webinar. Y bueno, Daniel, nosotros desde Sigo hemos visto que se ha empezado a generar esta discusión. Suena mucho que en Colombia van a haber, o que en otros países del mundo ya hay solamente 4 días laborales, pero pues a muchos empresarios les hacen mucho ruido, incluso a muchos trabajadores. Entonces, pues quería que preguntarte o que nos contaras y nos des un poquito del contexto de la historia de esta discusión y por qué aún acá en Colombia no hemos logrado ver esa implementación o ese tema tan sobre la mesa en los empresarios. Vale. Nada, a nivel histórico, tenemos que ir a los americanos, a los gringos, y ver cómo quiénes fueron los más innovadores, fue siempre Ford. Entonces, Henry Ford, todos conocemos por su empresa, la Ford misma, que en el 1920, entre el 20 y el 30, pasó de día laboral de 6 días a 5 días. Este cambio fue una locura para muchos. No, pensar que las personas en lugar de descansar un solo día, podían descansar dos,
a muchas personas le rayó un poco la cabeza porque decían, es imposible, ¿cómo vamos a hacer las mismas cosas con un día menos? Y estamos hablando del 1920, entonces estamos hablando de hace 100 años. ¿Qué pasó? Pasó que la tecnología, la innovación nos permite hacer tarea de manera mucho más rápida gracias al utilizo de innovación y nuevas tecnologías. Entonces, esta charla ya en el 1950 y 60 empezó a decir muchos economistas, pero ¿por qué 5 días? ¿Por qué no 4? Entonces, muchos expertos ya de los 60, de los años 50 y 60, empezaron a hablar de esto. Y más, en el 70, entonces estamos hablando de hace 50 años, se implementó lo que hoy en día se llamaría un MVP sobre jornadas laborales de 4 días o menos. Esto se tuvo que hacer en el 1973 con la crisis energética. Como nos pasó después con la pandemia y el trabajo en casa, la gente descubrió que si hay una emergencia, entonces todos podemos ponernos la gorra o la camiseta y en menos días cumplir con los objetivos que normalmente necesitamos en más días. Y en el 73, con la tecnología mucho más atrasada, la gente lograba cumplir sus objetivos en 4, 3 días laborales. Después, el tema se puso un poco en pausa y empezó a nacer con la quinta revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Con el aumento de la globalización y la digitalización, ya en los años 90 y 2000, entonces ya no era más una charla, sino una necesidad ver cómo se desarrollaban modelos más híbridos. Y ahí empezamos entonces en el desarrollo. Y realmente la década más importante para este desarrollo fue la de 2010. En el 2010, algunos países como, por ejemplo, Islanda, países como España, UK, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón empezaron a hacer algunos MVP. El Islanda, también por el tamaño que tiene, fue el primer país que lo hizo. Y los resultados que tuvieron todos estos países, por supuesto, no en una mayoría de las empresas, sino en las pocas empresas que adoptaron estos modelos de trabajo, fue un aumento de productividad. Fue la consideración que efectivamente es posible trabajar un día menos y tener los mismos resultados, sino resultados más importantes. Muchas gracias, Daniel. Sí, definitivamente la tecnología nos ha ayudado mucho a cumplir este propósito y como lo decías, en los años 70 empezaron a hacer algunas pruebas en otros países y funcionó y no teníamos tanta tecnología, entonces, ¿por qué ahora no? Con tanto apoyo que tenemos los trabajadores para hacer más eficiente nuestros procesos. Y teniendo eso Ok, en cuenta, quería preguntarte, ¿cuáles son esos beneficios que una reducción de jornada laboral podría traerle a las empresas? ok. Acá es contraintuitivo, pero les pido el favor que me sigan. Una reducción de los días laborales aumenta la productividad de los trabajadores. Uno dice, pero ¿cómo? Si tienes 8 horas menos, ¿cómo puedo ser más productivo? La productividad no está basada en los tiempos. La productividad está basada en cuánto enfoque yo tengo en realizar una actividad. Entonces, en cuanto, y entonces acá sí el tiempo, no el tiempo silla, sino el tiempo de enfoque, si yo sé que tengo que gestionar una actividad en menos tiempo, voy a ser menos disperso, voy a ser menos multitarea, sino mucho más enfocado en lo que tengo que hacer y terminarlo en un tiempo reducido. Entonces, se encontró que para todas las empresas se tuvo un aumento de la productividad y mayor eficiencia. También conectado a esto se tuvo una reducción de los costos operativos. ¿Por qué? Como hemos visto en el 73 con la crisis energética y
cerrar las empresas un día más, entonces se tiene un ahorro en costos operativos como electricidad, como mantenimiento y otros gastos asociados a la oficina. A veces también la posibilidad de trabajar un día menos nos permite tener también que pagar menos horas de oficinas o menos personal dentro de las oficinas. También se tiene una mejora en la retención del talento. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan para empresas que tienen días laborales, semanas laborales de 4 días, hace que las personas estén mucho más felices, mucho más conectadas con las empresas y tengan una rotación inferior. Porque yo, que trabajo en una empresa de 4 días, debería dejar mi empresa para trabajar 5 días en otra empresa? El salario emocional acá es tan fuerte que el nombre de la compañía se vuelve un best place to work. También mejor de innovación. Muchas veces, y esto es un gran error, yo creo que de los años 2000, la gente siente que más tiene la agenda llena, más tiene actividad para hacer y más es productivo. Realmente esto, no obstante, también acá parezca un sentido contrario, no es así. Los tiempos libres son fundamentales para mejorar nuestra innovación. ¿Por qué? Porque cuando estamos más libres, nuestra creatividad empieza a moverse. Y entonces, en el día donde nosotros estamos descansando más, empezamos a tener la cabeza más relajada y empezamos también a pensar en innovación, porque no somos, las personas no son cerradas en caja. No es que dice, el día que estoy descansando no pienso al trabajo, o el día que estoy trabajando no pienso en mi vida personal. No, como es normal que sea, siempre trabajamos y siempre pasamos nuestra vida también personal conectando nuestros pensamientos. Entonces, la innovación aumenta debido al mejor tiempo de descanso y de recarga de energía. Y también el quinto elemento muy positivo para las empresas es el hecho que la imagen de la empresa se vuelve una empresa mucho más cool, me pasan el inglesismo, en el mercado. La gente mira a la empresa como una empresa que, uy, sí, realmente quiere sus trabajadores, cuida a sus trabajadores, no piensa solamente a las ganancias, no obstante demostrado que la productividad aumenta, entonces también las ganancias tienen un beneficio. Y entonces la imagen de la empresa hacia afuera se vuelve una imagen mucho más cool. Los clientes muchas veces prefieren comprar de empresas que son empresas que uno sabe que cuida a sus colaboradores respecto a empresas que no cuidan sus colaboradores. Piensen a cuánto cayeron las ventas de empresas que se sabía que utilizaban niños para coser pelotas, coser camisetas, etcétera. Estuvo un escándalo y se bajaron. De otro lado, piensen a Virgin, por ejemplo, que cuando se supo que estaba adaptando los 4 días laborales, aumentó sus ventas de hasta un 35%. Entonces, para la empresa es mejor, tanto a nivel económico como a nivel de tener personas más felices y más creativas dentro de la misma compañía. Muchas gracias, Daniel. Qué perspectiva o qué información tan interesante. Normalmente pensamos todo lo contrario, trabajamos menos, producimos menos, pero no solamente podemos llegar a producir más, sino que podemos optimizar costos y a la vez podemos volvernos más atractivos para el mejor talento en el mercado y a la vez podemos mejorar nuestra reputación en el mercado. Y siento que son beneficios muy interesantes para las empresas que lleguen a adoptar estas nuevas modalidades de
de tiempos y de trabajo, pero bueno, pues no siempre, no todo pueden ser beneficios y no siempre todo es color de rosa. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles son esos lados negativos de empezar a implementar la reducción de jornada laboral? Vale, vale, sí, tienes toda razón. No todo es positivo. Desafortunadamente no hay cosas que siempre son lindas, sino hay siempre dos caras de una moneda. Entonces, el problema que las compañías, y es por eso que no todas las compañías todavía están utilizando esta semana de 4 días, es que los costos iniciales de la implementación, por ejemplo, son muy altos. Y no, ¿por qué? Porque las compañías se basan en procesos. También las compañías más innovadoras. Por lo menos, y lo que yo digo siempre en mis equipos, un 80% uno lo tiene que tener ya estructurado. En el 20% puede ser creativo. Entonces, si tú tienes que cambiar todos tus procesos para adaptarlo en 4 días laborales, uy, empieza a costarte, empieza a tener un costo grande de implementación. Además, las personas que empiezan a trabajar 4 horas empiezan a sentirse sobrecargadas. Porque si tú tienes que lograr lo que lograrías en 5, en 4, tienes que ser mucho más enfocada. Lo que estamos diciendo antes como un beneficio, que las personas ya tienen más cabeza haciendo las cosas, después se vuelve sí, le estoy poniendo más cabeza, pero no estoy descansando nada en el día. Y entonces se conecta con un problema que es el desajuste en la coordinación. Coordinar equipos que ya están sobrecargados o que se sienten sobrecargados es complejo. Es importante, esta sobrecarga que se siente es parte de una resistencia al cambio. No, cualquier innovación tiene al principio una resistencia. Y entonces el percibido inicial con el tiempo va cambiando, pero al principio uno siente, estoy muy agotado, porque no sé trabajar en esta nueva manera. Entonces, el riesgo de sobrecarga es sobre todo una parte inicial. Otro punto que puede ser negativo y que se ha visto en las empresas que implementaron esta modalidad de trabajo es el impacto en la atención al cliente. No, es difícil cuando el cliente te quiere H24, 7/7, y tú no solamente te moviste de 5/7, sino a 4/7. Entonces, ¿cómo haces a dar a los clientes de tu marca que te necesitan? Pensamos en Sigo, que tiene un servicio al cliente que es espectacular. ¿Cómo hacemos si no estamos trabajando? Y entonces ahí hay diferentes metodologías, el día de trabajo, el día de descanso no siempre es lo mismo para todos, pero entonces ahí tenemos otra parte negativa que es cómo nos coordinamos. Entonces hay esta parte de adaptación al cambio y costo de implementación inicial que yo siento que son los dos puntos más importantes para analizar mejor y para ver cómo no tengan este impacto tan negativo para las empresas. Muchas gracias, Daniel. Sí, definitivamente siento que al principio puede ser como la etapa más compleja y pues también hay que revisar formas más sutiles de pronto de empezar a hacer esta implementación para que no sea un golpe tan duro para los equipos de trabajo al inicio, sobre todo con lo que nos comentas, con esa sensación de sobrecarga que se puede sentir. Pero bueno, ya hablamos un poquito de las empresas, pero también me gustaría preguntarte sobre los trabajadores, sobre los empleados, de pronto, cuáles son esos beneficios y esas desventajas que ellos también pueden encontrar a la hora de que sus empresas empiecen a adoptar estos nuevos modelos. Ok, vale. Yo creo que hay una palabra grande que hemos escuchado mucho y que en Sigo sobre todo con el trabajo en remoto
y con todos los beneficios que se dan, es una palabra supremamente importante, que es salario emocional. El beneficio más grande para los trabajadores es un salario emocional, adicional respecto a lo que se tiene. ¿Y cuáles son las cajitas que caen adentro de este salario emocional? El primero, una mejor calidad de la vida. Estamos aumentando el equilibrio entre trabajo y vida personal. Y sabemos que para millennial, centennial y nuevas generaciones ya es fundamental. La gente no ve como algo opcional la flexibilidad. La flexibilidad es un punto de partida. Si no hay esta, no hay voluntad por las personas de trabajar en algunas empresas. ¿Por qué? Porque el equilibrio entre la vida personal y el trabajo ya se ha vuelto prioridad en la agenda de las personas. ¿Qué más? Hay una reducción del estrés. ¿Por qué? Porque ya no estás 5 días en el trabajo, sino estás un día menos, estás descansando más y entonces sientes un agotamiento semanal que es inferior. Como estamos hablando de trabajo y vida personal, tienes mucho más tiempo para actividades personales, para hobby, para educación, capacitaciones, tiempo entre amigos, etcétera. Tiempo con familia. Uno de los dolores más grandes y de los cuales, por suerte, en los últimos 10 años estamos hablando más, y ayer estaba con una amiga psicóloga y lo estamos hablando más, es la salud mental. La salud mental es también uno de los puntos prioritarios en la agenda de la salud de los estados. ¿Por qué? Porque la gente está realmente sobrecargada. Y aumentar el tiempo libre hace que se aumente su bienestar, hace que la gente pueda hacer más ejercicio físico, pueda tener más descanso y pueda gestionar más actividades recreativas. Y un quinto que en este caso no aplicaría a SIGO, pero a muchas empresas desafortunadamente todavía sí, sería una reducción de los desplazamientos. Sí, hay algunas empresas que todavía no se movieron al trabajo remoto o por lo menos el trabajo híbrido y tener un día de trabajo menos hace que se tenga menos desplazamiento. Menos desplazamiento hacen una reducción de la fatiga, una reducción de los costos asociados, un ahorro de tiempo. Sabemos que sobre todo en Colombia, en Bogotá, uno puede demorarse de 1 a 3 horas para llegar a la oficina y volver a la casa, y estos tiempos no los tienes perdidos. Entonces, estos para mí son la parte de salario emocional más importante que se puede dar gracias a la reducción a 4 días laborales. Sí, Daniel, definitivamente. Quiero rescatar 2 puntos y uno es ese salario emocional. Definitivamente las nuevas generaciones, y me incluyo, siempre no estábamos tan dispuestos a negociar esa flexibilidad, ese trabajo híbrido. Siempre, digamos, son de los factores más importantes a la hora de decidir dónde queremos trabajar. Y también los temas del desplazamiento. En Bogotá, el transporte y el tráfico es caótico y definitivamente, como tú dices, reducir esos desplazamientos contribuyen mucho al bienestar de las personas. Pero ya veo que tú tienes mucho conocimiento sobre ese tema y me causa mucha curiosidad. Ya mencionaste por ahí a Sigo, pero quisiera saber cuáles son esas empresas que tú tienes en el radar, que son casos de éxito de estas reducciones de jornada laboral. Vale, hay diferentes empresas, pero como siempre, las empresas que son más de innovación son las empresas de tecnología. Entonces, si tenemos que ir a los casos de éxito más importantes, yo te propongo Microsoft Japón. Japón. Microsoft Japón en el 2019 hizo un experimento que se llamaba Work-Life Choice Challenge, 2019 Summer. Y ahí se dijo, queremos identificar qué nos pasaría
reduciendo toda la semana en 4 días. Y lo que pasó es que se mejoró la eficiencia, se mejoró la satisfacción de los empleados, se aumentó la productividad y se tuvo una calidad del trabajo del mismo nivel. No, no es que dice, hemos hecho las cosas más rápido porque lo hemos hecho en 4 días, entonces la calidad se baja. No, también esto llegó a tener la misma calidad en menos tiempo, con empleados más felices y mayor productividad. El resultado, todo Microsoft Japón ahora trabaja 4 días. Y estamos hablando de uno de los países que es más conocido por las horas de trabajo de los japoneses. Los japoneses son eh, personas conocidas. Yo he trabajado por una sociedad japonesa en mi vida, en Entity Data, una sociedad de consultoría, y son conocidos para ser personas que trabajan 10, 12, 14 horas, y que los japoneses con esta mentalidad pueden lograr en una empresa de tecnología tan fuerte como Microsoft, reducir a 4 días y tener esta satisfacción. Yo creo que es muy importante para sentirse cuál es la fuerza. Otro ejemplo es Perpetual Guardian, que es una sociedad de Nueva Zelanda que también está enfocada eh, es una fintech. Es una fintech, pero de las fintech grandes, tiene más de 10.000 empleados. Y también buscó ver qué pasaba con sus empleados, reduciendo la semana laboral de un día. Lo que vio fue algo muy similar a lo que pasó en Microsoft. Mejor productividad, mayor bienestar de los empleados y calidad del trabajo del mismo nivel, sino una calidad más alta. Acá, respecto a Microsoft, no solo la calidad se quedó, sino aumentó. Y vieron cómo aumentaron también sus ventas. ¿Qué otras? Y ahora de pronto podemos ir a empresas que son más conocidas sobre todo por sus founders. Entonces, no sé si Virgin, seguramente tú la tienes en la cabeza, es una holding enorme, tiene aviones, tiene bebidas, tiene un poco de todo. Y lanzó un piloto en el 2022 en UK para identificar cómo hacer más feliz los empleados sin comprometer la productividad. Lo que pasó fue un aumento de las ventas del 35%. Una conexión en las encuestas de evaluación de los empleados que subieron un 35 no, 35 son las ventas, discúlpame, un 42%. Una mayor innovación y creatividad. Una reducción del ausenteísmo. Mira qué locura. La gente trabajaba 4 días, entonces se tomaba menos vacaciones, se tomaba menos días de enfermedad. No, es normal, si uno está muy mal, es correcto que se lo tome, pero muchas veces las personas están mal y piden días de descanso porque mentalmente necesitan un descanso. Dejemos de pensar a la gente que está enferma solamente porque tiene una pierna rota, tiene un brazo roto. Las enfermedades mentales, el estrés laboral, el agotamiento, es una de las principales razones en el 2024 por descansos, pérdida de enfermedad y descansos laborales. Y hemos notado cómo en Virgen esto se bajó de manera importante. Entonces, estas son un poco las tres, cuatro empresas que quería comentarle porque los resultados me parecen muy interesantes. Pero hay empresas como Buffer en Estados Unidos, que es software de gestión, mismos resultados.
Equipo más motivado, más productivo, más bienestar de las personas. Kickstart, siempre Estados Unidos, plataforma financiera, mejor eh, reducción de un día laboral, empleados más comprometidos, aumento de las ventas. Unilever, Nueva Zelanda, también reducción de un día, aumento de venta, aumento de productividad y aumento de retención de los trabajadores. Creo que estas empresas ya nos están hablando. Estos empleados, estos colaboradores de estas empresas nos están hablando con sus resultados. Bueno, sin duda alguna, excelentes ejemplos. Siento que son empresas que todos conocemos. Pero bueno, Daniel, te cuento, somos en este momento 60 personas en este webinar y la mayoría hacen parte de pymes y vivimos en Latinoamérica, somos colombianos y decimos, bueno, pero eso es en Japón, que su cultura es súper diferente. Bueno, Microsoft es una empresa gigante, pues obviamente se les va a hacer fácil y obviamente lo pueden hacer, pero quería preguntarte, ¿cómo está Latinoamérica en general en este contexto? De pronto, viendo los países vecinos, ¿qué podríamos decir? Mira, acá tengo muy mala noticia, ¿vale? Realmente en Latinoamérica estamos hablando de uno de los continentes más atrasados en este campo. Realmente tenemos algo que se está moviendo en Chile, sobre todo enfocado y empujados para las startups que están buscando liderar este cambio y también empresas chiquitas. Ahí muy enfocado, no como ha pasado antes en el viernes nadie va al trabajo, sino más pensado en un día rotativo durante la semana. Y los resultados todavía son tan pequeños que no se puede decir, estamos seguros que está pasando esto. Pero la tendencia es muy similar a todo lo que te comenté antes. Entonces, mayor productividad, menor rotación, personas más felices. Y otras compañías, si lo pensamos más en México, ahí sí tenemos empresas de tecnología, muchas que llegan de Estados Unidos, entonces grandes corporaciones que ya lo están aplicando en otros países y están haciendo también las pruebas en México. Lo que está aumentando ahí es la creatividad, pero todavía estamos en una parte muy, muy cruda. En Colombia, que yo siento que la parte de pronto más interesante para hablar, no se tiene ninguna literatura sobre estas temáticas. No sabemos si hay una compañía, no sé, una Bavaria, una Bianca, un Grupo Santo Domingo, que lo está haciendo. De pronto hay algunos MVP que todavía no son públicos. Pero a mí me gustaría poner acá en la cabeza de la gente un paralelismo, que es Colombia es el país con más días festivos. O si no es el país que tiene más días festivos, digamos que está entre los top 3. Y esto hace que muchas semanas laborales en Colombia sean de 4 días. Porque, y lo vemos la semana pasada, el lunes era festivo, entonces no, o esta semana era el lunes era festivo. Entonces, ya estamos en una semana de 4 días laborales. Entonces, ya estamos demostrando que se puede. Entonces, si yo pienso en productividad, cuando se hacen análisis e encuesta a los empresarios y se dice, uy, ¿cuándo hay días de vacaciones? ¿Qué pasa? Y los empleados dicen, no, la productividad se tiene siempre y cuando el trabajo sea bien organizado y los objetivos bien claros. Ok. Entonces, si los empresarios dicen que la productividad se tiene siempre y cuando los días de trabajo son bien organizados y los objetivos son bien claros, entonces el problema de pronto no será
que a veces no logramos los objetivos, no logramos la productividad, porque lo que tenemos que hacer es entrar y mejorar nuestra organización, nuestra estructura del trabajo, poner objetivos bien claro. Es algo que yo dejo acá para que lo pensemos. Pero si los mismos emprendedores dicen, ¿cuándo tenemos estructura? ¿Cuándo tenemos los objetivos claros? En la semana de 4 días no tenemos ningún impacto. Entonces no necesitamos tener el día de vacaciones, lo podemos implementar ya mañana, siempre y cuando nuestros líderes estén en la capacidad de hacer esto. ¿Qué más? Las personas, nuestros colaboradores, y vale, tú me confirmas, el día de la semana, en la semana que tenemos 4 días porque uno es festivo, estamos más felices. Estamos más felices porque estamos más descansados. Cuando llegamos a la oficina o cuando nos conectamos con nuestros computadores desde la casa, hoy tenemos una energía diferente porque sentimos que hemos descansado más. Llegamos con una energía diferente. Llegamos sabiendo que, uy, tenemos un día menos de trabajo y entonces ya no es a jugar, no es a descansar cada 5 minutos, no es fumarnos un cigarrillo, es cómo le doy para que lo termino lo antes posible porque tengo tareas atrasadas. Pero lo hacemos, estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer volviendo real los 4 días? También acá, el absenteísmo. También en Colombia hemos visto que los días que se tiene el lunes festivo, las personas piden menos días de vacaciones, las personas piden menos días de enfermedad. Esto también nos ayuda entonces en la productividad. Acá, también porque sería deshonesto de parte mía decir solamente la parte positiva, hay una parte negativa que hemos visto también en las otras empresas. En Japón, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en UK, etcétera. La carga de trabajo diaria aumenta. Y la gente a veces, sobre todo al principio, se siente estresada. En Colombia ya no, porque ya estamos acostumbrados a esta carga, pero sobre todo las nuevas personas que empiezan a trabajar y entonces todavía no tienen una estructura tan fuerte, sí se sienten sobrecargados. Y también hay una parte de impacto al servicio al cliente, que en Colombia sobre todo normalmente es 10 de 10 cuando se tiene un día menos, es más complejo, los tiempos se alargan un poco, la calidad también, porque se tiene que atender más personas, se baja un poco. Entonces, estos dos, carga laboral y atención al cliente, ahí vemos que hay desafíos importantes. Pero en conclusión, yo siento que el paralelismo que tenemos con los días laborales es fundamental para decirnos y mirarnos al espejo y decir, Colombia, entre todos los países de Latinoamérica, debería ser el líder en la implementación de estos 4 días laborales. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados respecto a los otros. Porque los costos iniciales en Colombia serían mucho más bajos respecto a México, respecto a Chile, que son los más adelantados, pero seguramente respecto a Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y todo el resto. Sí, Daniel, nunca había pensado en eso, pero sí, tenemos muchos días festivos, estamos acostumbrados. Normalmente también tenemos esa cultura de decir, uy, qué pereza, mañana es lunes, no, por favor. Siento que tener ese día extra podría reducir ese estrés, disfrutar más los fines de semana, el tiempo en familia y en teoría debería costarnos menos. Y bueno, también ya en Colombia hemos empezado, digamos, con algunas cosas, ya se ha venido hablando de la reducción de 1 hora a la semana y ya pues muchas, si no es que todas las empresas ya lo han empezado a implementar. Y tenemos una pregunta, Daniel, que a mí me parece muy interesante. Esta pregunta nos la hace Claudia y ella nos habla sobre todo al tema, hemos hablado de empresas de tecnología,
de empresas que pueden hacer su trabajo también remoto y que es mucho más fácil, pero hay negocios y empresas que nuestra operatividad nos exige, por ejemplo, tener abiertos nuestros puntos físicos de domingo a domingo o nos exige mantener nuestra fábrica abierta también toda la semana en funcionamiento. ¿Qué has visto tú sobre estos temas de negocios que el modelo exige, pues, tener abierta la puerta todos los días? Como siempre, la innovación llega mucho más por las empresas de tecnología, por las empresas de innovación, etcétera, porque también por la estructura que tienen es más fácil. No les voy a mentir, es un desafío. Es un desafío tener una tienda que tiene que estar 7 días sobre 7. ¿Qué pasa y qué hemos visto? Las empresas también, y Virgin es una de estas. Virgin tiene tiendas físicas. Lo que pasa es que la rotación del personal le permite tener más personas, porque también, y tenemos que decirlo, la- una de las contraindicaciones para las personas es que reducir un día laboral es también reducir el salario real, el salario monetario. Esta reducción del salario monetario se equivale por un aumento del salario emocional, que es los días de vacaciones, los días de descanso, etcétera. Entonces, esta reducción hace que sea posible la contratación de otras personas para que se tenga este equilibrio. Y lo que pasa a estas tiendas que de pronto ven, porque por cuánto tú puedes reducir a una persona o a 4 personas, no tienes el ingreso para contratar la quinta. Y entonces estoy hablando de micro o micros empresas. La voz que se da, la calidad de la empresa que se muestra, hace que las ventas de estas compañías crezcan. Y el aumento de las ventas hacen que la marginalidad de cada persona sea más alta. Entonces, las personas, y disculpen que ahora estoy hablando en términos más económicos, pero para un empresario no quiere un colaborador por el costo que tiene. Yo, 1 millón, 10 millones es un número. Para el empresario es un número. Es cuánto esta persona me da como retorno. Entonces, en economía se dice que si una persona me da un peso más de lo que me cuesta, entonces yo la voy a contratar. Entonces, ¿cuándo es conveniente para las empresas aplicar esto? Cuando vemos que una persona de 4 días, como con otras personas de 4 días, hace que la marginalidad de los empleados sea igual positiva. ¿Por qué? Porque aumentan las ventas, porque en estos 4 días la calidad también de los comerciales dentro de la tienda sea más alta y entonces sigue siendo conveniente. ¿Cuántas veces te pasó, vale, de entrar en tiendas y ver las personas que te atienden totalmente agotadas, totalmente destruidas? ¿Pensamos realmente que estas personas tengan la capacidad al final de los 5 días, siempre de pie, hablando con todo el mundo, que tienen el viernes sea la misma que tienen el lunes o el martes, que todavía están frescos del descanso? No es así. Y entonces, la calidad y la productividad de todas las personas va a subir, las ventas van a subir, estas ventas nos permiten reducir un día a las personas y poner otra persona para que ayude con una productividad mayor. No sé si, vale, fui claro en esto que estoy contando. Pido disculpa a todo el mundo, soy italiano, entonces vivo en Colombia hace años, pero a veces mi español se puede perder. Claro que sí, Daniel. Bueno, digamos que
te hallo la razón. Definitivamente cuando uno llega a una tienda, por ejemplo, de ropa y se da cuenta que no lo atienden a uno tan bien, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso, yo veo muchos memes por ahí en redes sociales de los asesores de Sara que dicen, no, todo el tiempo están molestos, uno no les puede preguntar nada y ya tienen esa fama y definitivamente pues un mejor servicio al cliente porque no puede aumentar el ticket de compra promedio de cada cliente que ingresa a esa tienda, de ese negocio, de ese mostrador. Y definitivamente, si estos trabajadores que tenemos en punto de venta están más descansados, están más frescos, pueden brindar una mejor atención, pueden estar más dispuestos a abordar a los clientes para realizar mejores ventas y definitivamente esto nos daría, como decías tú, este mayor ingreso para poder contratar una persona adicional que nos ayude a cubrir ese tiempo que no van a estar los trabajadores que ya tenemos en este momento. Entonces creo que Así así se es. puede resumir perfectamente. Totalmente. Te agradezco por la traducción itañol a español, pero exactamente este era el concepto. No te entendimos súper bien. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya no tenemos más preguntas por parte del público. Siento que definitivamente logramos cubrir muy bien este tema en cuanto a beneficios, desventajas, cómo lo podemos implementar. Pero antes de terminar, a mí me gustaría que le contaras a todas las personas que están aquí sobre Chofi. Nosotros sabemos que tú eres un fiel creyente del trabajo híbrido y de estos nuevos modelos de trabajo como el que nos hablaste el día de hoy. Entonces, quería que nos contaras qué hacen ustedes por si de pronto alguno de los empresarios que está aquí les puede llegar a interesar. Vale. Eh, no, en Shofi nosotros somos realmente muy convencidos que las personas son las que mueven las empresas. Y las personas felices hacen que las empresas sean más productivas y sean lugares chéveres donde trabajar. ¿No? Al final nosotros trabajamos mucho de las horas de nuestro tiempo. En Shopify ahora, lo que hacemos es ayudar a las empresas en esta transición desde las oficinas hacia las casas. Entonces, tanto en el trabajo híbrido como en el trabajo remoto, las personas necesitan, cuando están en la casa, trabajar en ergonomía. Nosotros alquilamos elementos ergonómicos en la casa de las personas. Por ejemplo, en Sigo, todo el personal de Sigo tiene en su casa un escritorio ergonómico, una silla ergonómica y es implementada por Shofi. Nosotros lo alquilamos, vamos en casa de cada una de las personas, implementamos los elementos, tomamos fotos, gestionamos todo el soporte y gestionamos la logística inversa cuando un colaborador decide eh, aprovechar otras oportunidades. Entonces, estoy acá para poder ayudar a cualquier otro empresario que está pensando de moverse al remoto o híbrido o ya está ahí y no sabe cuáles son los elementos que necesitan sus colaboradores para trabajar en ergonomía, para mejorar su productividad y para cumplir con la ley del teletrabajo, que es la 1221. Entonces, realmente acá, para cualquier persona que no necesite, nos pueden buscar en goshofi.com y ahí pueden pedir un diagnóstico para saber cuál es la calidad de trabajo que están teniendo sus personas desde la casa. Listas de contar aliados con aliados como Chofi. Ya saben que los pueden buscar, que pueden ver para que ustedes puedan tener una mejor implementación de estos nuevos modelos de trabajo y moverse de pronto a un modelo híbrido, a un modelo remoto que también hace parte del salario emocional del que hablamos hoy aquí en este webinar. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y a todos los invitamos a que ingresen al link que les acabo de enviar a través del chat en donde podrán calificarnos, pero además de calificarnos podrán dejarnos temas que les gustaría ver más adelante, así tendremos más invitados y podremos cubrir estos temas con mayor facilidad y podremos identificarlos mejor. También les dejamos en el chat un link donde podrán visitar directamente una landing sobre Chofi, donde podrán ver y conocer
más información acerca del trabajo que ellos hacen. Nuevamente los invitamos a que aprovechen nuestros súper descuentos de aniversario, ya se va a acabar agosto, entonces aprovechen porque podrán ahorrar tiempo al momento de facturar en sus negocios con nuestras soluciones de facturación electrónica. Nuevamente los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @Sigo Colombia, y que visiten nuestra página web para conocer todo el contenido que hemos preparado. Y nuevamente gracias a las más de 60 personas que nos estuvieron acompañando, a Daniel, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.